Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta que parece sencilla, Sí, pero que en realidad nos lleva a una reflexión muy profunda. exacto. Sobre la compasión, la responsabilidad, sobre lo que significa realmente ayudar a los demás. Y para profundizar en estas ideas, hoy nos vamos a sumergir en una historia, una parábola, que aunque milenaria, sigue teniendo una fuerza increíble. Una vigencia impresionante. Sí, la parábola del buen samaritano, según el Evangelio de Lucas. Esta parábola comienza con una pregunta, ¿no? Un experto en la ley judía, queriendo poner a prueba a Jesús, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ajá. Y Jesús, en lugar de darle una respuesta directa, le propone un viaje a través de una historia. Una historia que empieza con un escenario bastante duro, ¿no? Un hombre que va de Jerusalén a Jericó. Un camino peligroso. Sí, un camino peligroso y es asaltado. Le roban, le golpean y le dejan tirado ahí medio muerto. Abandonado a su suerte. Totalmente. Imaginar la escena, ¿no? Ya. Ese camino solitario, el dolor de este hombre. Es una imagen bastante desoladora. Soladora, sí. Y en este escenario aparecen dos figuras que en teoría deberían representar la compasión, ¿no? Claro. Un sacerdote y un levita. Los levitas, al igual que los sacerdotes, eran figuras religiosas con una responsabilidad hacia los demás, hacia los necesitados. Se supone que deberían ser ejemplos de compasión y ayuda al prójimo. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Pues que al ver al hombre herido, ambos deciden pasar de largo. Lo ignoran, lo evitan. Es sorprendente, ¿no? Que precisamente quienes se supone que debían mostrar compasión sean los primeros en darle la espalda al necesitado. ¿Por qué crees que reaccionaron así? Pues la parábola no nos da una respuesta explícita, pero nos invita a reflexionar. Podría ser miedo, indiferencia, incluso algún tipo de prejuicio. Claro, prejuicios hacia alguien que ha sido asaltado. Quizás pensaron que había hecho algo malo para merecerlo. O simplemente no querían involucrarse, ensuciarse las manos con un problema que no era suyo. Exacto. En cualquier caso, su actitud nos deja un sabor amargo, ¿no? Una sensación de que algo falla en nuestro concepto de compasión y de prójimo. Totalmente. Pero justo cuando parece que la esperanza se pierde, la historia da un giro. Aparece un samaritano. Y esto es importante porque en aquella época los samaritanos eran un grupo despreciado por los judíos. Había mucha tensión entre ellos. Mucha. Se consideraban enemigos, herejes. Y sin embargo, Este samaritano, al ver al hombre herido, se conmueve. No solo se detiene, sino que va mucho más allá. Venda sus heridas, lo lleva a una posada, paga por su cuidado, se asegura de que esté bien. Es una muestra de empatía radical, de una compasión que no entiende de diferencias ni de prejuicios. Es que realmente se juega su propio bienestar por ayudar a este hombre. Exactamente. Y aquí es donde Jesús, con esta historia, nos devuelve la pregunta inicial. ¿Quién es mi prójimo? Ya no se trata de definir quién es mi prójimo, sino de qué tipo de prójimo soy yo. De cómo actuamos nosotros ante el sufrimiento de los demás. Claro. Somos como el sacerdote y el levita que miran hacia otro lado, O como el samaritano, que se implica, que se compromete, que actúa con compasión. que se pone en el lugar del otro y hace lo que está en su mano para ayudarlo. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿A quién consideramos digno de nuestra compasión? Si nos limitamos a aquellos que consideramos próximos por lazos familiares, sociales o religiosos, O si somos capaces de ver al prójimo en cualquier persona que necesita nuestra ayuda. independientemente de su origen, de su condición, de sus creencias. Y esta es la gran enseñanza, ¿no? Que la compasión no debe tener fronteras. Exacto. El verdadero amor al prójimo se demuestra en la acción, en la ayuda concreta al que lo necesita. Y esto nos lleva a pensar en la actualidad, ¿no? En el mundo en que vivimos, con sus divisiones, sus conflictos, sus injusticias. La parábola del buen samaritano sigue siendo profundamente relevante. Nos recuerda que la verdadera compasión no entiende de fronteras ni de diferencias. Nos invita a ser como el buen samaritano. A tender la mano al que lo necesita, a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo parece olvidar el valor de la solidaridad. La parábola del buen samaritano nos deja con una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién es mi prójimo? Y aún más importante, ¿cómo estoy respondiendo a su llamada? Una pregunta para reflexionar. Una pregunta para actuar.